¿Sabe? Estamos en este lugar, los que daremos inicio de algo apoteoso que viene a nuestras vidas. Estamos en este lugar, todos aquellos que seremos participantes de algo nuevo. Estamos en este lugar, aquellos que Dios escogió que estuviéramos, aquellos que Dios ha llamado juntamente con nosotros a hacer algo nuevo. Y sabe que desde este lugar, desde este entendimiento podemos empezar. Sabe, muchas veces en el cristianismo hemos confundido lo que es adoración, y lo digo yo principalmente. Hemos confundido lo que es en verdad ser un adorador. La ausencia de Dios en nuestra vida ha trastornado nuestra forma de pensar de qué es y qué significa verdaderamente ser un adorador. Un adorador no es el que canta y tiene bonita voz, ¿sabe? A esos se les pueden decir salmistas. Pero un verdadero adorador es aquel que nace y se empieza a formar lentamente. Cuando en lo poquito que conocemos a Dios, Él nos empieza a mostrar las cosas simples, sencillas de la vida. Aquello que muchas veces no necesitamos una lupa o un sistema de revelación que nos indique otras cosas. El deseo inmenso de entender cuánto significa para Dios tu adoración y la mía. Esto nació el día miércoles que nosotros estábamos en la montaña de vigilia. Dios trae un reclamo muy fuerte a nuestra vida, todos los que estuvimos ahí, y era que habíamos entrado muchas veces delante de su presencia con una ofrenda ajena. Y yo le decía, ¿y cómo es que hemos entrado a tu presencia con una ofrenda ajena? Le decía, cuando no han sido genuinos para adorarme, cuando han entrado con el canto de alguien más y no con el de ustedes. Y sabe, eso empezó a mover algo bien fuerte en mí. Y de ahí para acá les soy bien honesta, no he tenido pensamiento que no tenga que ver con esto que vamos a predicar en esta tarde. Y yo le invito ahí en el libro de Juan como plataforma para establecer este nuevo tiempo en nosotros, para que venga un establecimiento aún en nuestra forma de pensar de qué es ser un adorador. Juan, el evangelista, o el evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, Jesús está teniendo una conversación con una mujer que por mucho tiempo había vivido en la tradición de lo que es el hebraísmo, y como todo niño que nació en Israel fue acostumbrado, tuvo una costumbre de que era Dios, como a lo mejor la que tú y yo hemos tenido hasta ahorita. Pero cuando llega Jesús con esta mujer, viene y le dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es. ¿Cuál es la hora? Mire, vea cuál es la hora, y no es la hora cronológica, sino es la hora Kairos. ¿Se acuerda? Hace 15 días predicamos de una hora, de un tiempo. Hablamos del tiempo Kairos y del tiempo cronológico. El tiempo cronológico es en el tiempo de nosotros los hombres, pero el tiempo Kairos es en el tiempo donde Dios hace todas las cosas. Nos acordamos de eso hace 15 días, ¿verdad? Entonces yo quiero llevarla aquí para introducirnos al tiempo que tendríamos que empezar a vivir. Dice, y la hora es, hablando de un tiempo Kairos.
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Verdad que no dice los verdaderos cantantes, los verdaderos artistas? ¿Verdad que no dice nada de eso? No. Porque muchos hasta salen a un escenario a cantar para que les paguen plata. No, porque en ellos hay un deseo intenso de llevar a un pueblo a adorar a Dios. Hemos tergiversado tantas veces lo que es la adoración. Dice, y los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? ¿Para quién es primordialmente la adoración? Para el Padre. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Porque también el Padre tales adoradores buscan. Busque el que está ahí a su lado y dígale, el Padre te va a empezar a buscar. No tenga miedo, Marisol, el Padre te va a empezar a buscar. Manomero, el Padre lo va a empezar a buscar. Y cuando el Padre empieza a buscar, nos empieza a despertar en la mitad de la noche, nos interrumpe nuestras labores diarias, porque va a empezar a buscar algo que solamente tú y yo, de un corazón sincero, somos capaces de entregarle. Dice, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y desde esta plataforma quiero empezar a traer un poco de entendimiento, porque es necesario cambiar la forma como yo estaba acostumbrado a adorar a Dios. Porque nuevamente vuelvo y le repito, la adoración no es un canto. Quítese eso de la mente. Si usted, al igual que yo, un día lo tuvimos en nuestra forma de pensar, la adoración no es un canto. La adoración es lo que sale de un corazón. Ahí mira, lo más sincero, lo más íntimo que hay adentro de tu corazón. Si tú te pones a buscar en esta tarde, ¿qué hay adentro de tu corazón? Si remueves un poquito, si hay dolor, si remueves un poquito lo que hay, ¿qué hay adentro de ti? Muchos de nosotros, cuando pensamos en Dios, pensamos en un ser tan supremo, tan elevado, tan grandioso, tan poderoso, que cada vez que cuando yo pienso en Dios, yo digo, en el español, en cualquier lenguaje, yo creo no hay palabras adecuadas o lo suficientemente elevadas para poder expresar lo que tú tienes. Si yo le digo a Delphi, ¿qué tú piensas de Dios? ¿Quién es Dios? Fíjese, desde entender que Dios es todopoderoso, ahí en su adoración usted puede empezar a declarar que Dios es todopoderoso. Que Dios, cuando Él formó los mares, tuvo tanta sabiduría y tanto poder para poner los mares solamente en cierto orden, que no vinieran a se desbordaran los mares y nosotros aquí en la parte montañosa de Colorado las aguas nos sobrevinieran, ¿verdad? Tuvo tanto poder cuando Él creó las cosas. Y te estoy hablando de las cosas materiales. Ahora, cuando nos crea a ti y a mí como seres humanos, se voló la barda, ¿verdad, hermano? Se voló la barda, ¿sí o no? ¿Hay otro más lindo que tú en el mundo? Hoy los guapos no vinieron, se quedaron en casa. ¿Dónde están? Hoy las mujeres lindas no vinieron, ¿dónde están? No, es que cuando usted se pone a ver la perfección que es usted de su cuerpo, de todo lo que tiene que ver con lo creativo de Dios adentro de usted, usted se da cuenta que nos hicieron tan perfectamente, que todo fue diseñado con un calibre de Dios. Entonces, si queremos empezar a adorar esta parte creativa de Dios, imagínense, nomás voltea a ver al que tiene ahí a su lado y diga, wow,
Se voló la barda, ¿verdad que sí? Porque ninguno de nosotros nacimos marcianos, todos tenemos dos ojitos para ver. O sea, fíjense. Y cuando empezamos a entender esto, nos nace una adoración genuina. Te nace algo de adentro de tu ser, de decir cómo fuiste capaz de hacernos tan perfectos, que no nos faltara nada en cuanto al sistema creativo de nosotros. ¿Y por qué le pusimos como título en esta tarde, entremos al lugar santísimo con nuestra adoración? Porque muchas veces no entendemos las posiciones dimensionales donde tu espíritu puede entrar, y esto no tiene nada que ver con brujería. Esto todo lo que tiene que ver es que te conozcas tú a través de Dios. Porque necesito conocerme, porque necesitas entender que tu alma es el puente donde tu espíritu y tu mente pasan. Porque con el espíritu vamos en un tiempecito más adelante a adorar a Dios, porque dice que es necesario que le adoremos en espíritu también, ¿verdad? Pero siempre necesitamos el alma para expresar lo que sentimos. Mire que en su alma están conectados sus 5 sentidos. Si usted va a la tienda y huele un perfume y posteriormente dice, lo quiero. ¿Por qué lo quiere? Porque me gustó. ¿Pero cómo te gustó? Porque lo leí. Entonces, como la parte cuando usted huele el perfume y le nace esto de decir, quiero, en el alma están los quereres. Entonces, ¿por qué necesito que mi alma y mi espíritu se conecten a la hora de la adoración? Porque con el alma yo empiezo a manifestar los sentimientos. Ahora, ¿es malo manifestar sentimientos en la adoración? Claro que no es malo. ¿Por qué no es malo? Porque desde lo que usted siente empieza a adorar. Entonces, porque muchas veces nos ha dado hasta temor entrar verdaderamente a la presencia de Dios. Hay muchas veces que nos hemos creído indignos, hay muchas veces que decimos, es que yo no merezco estar en un lugar tan santo, es que yo no debería de estar aquí. Déjeme le digo por qué. Porque hay una persecución en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos de culpabilidad. Y creemos que no somos las personas apropiadas. Pero yo te voy a decir, si Dios te llamó, Él se encargará de irnos limpiando. Porque la limpieza, mire, no es de un solo ciclo. ¿Verdad que las lavadoras de hoy en día tienen muchos ciclos para limpiar, para terminar la etapa de limpieza en la ropa? Yo nomás vi a 2 mujeres, ¿será que las otras no? Fíjese cuántos ciclos viene un ciclo de lavado en una lavadora. Y solamente para la mejor no lo limpia total. Por eso es que la limpieza es por etapas o por ciclos en nuestra vida, porque usted no le puede venir a decir, Dios, límpiame todo. Y usted en verdad no sabe si tiene manchas aquí, si tiene manchas por acá. Usted sabe. Entonces, por eso es que lo que es sanidad interior es como una cebolla, por capas. ¿Por qué? Porque necesito saber muchas veces qué es lo que no me ha dejado acercarme verdaderamente a ese lugar santísimo, ese lugar donde verdaderamente, me pone la pantalla del lugar santísimo, donde verdaderamente hay algo. Quiero traer un poquito esto, mire, para darnos una idea de los 3 lugares dimensionales donde nosotros podemos adorar. Si usted se da cuenta, este se considera un templo y tenemos que atraer algo visible. En la parte, son los escalones, la entrada al lugar,
¿verdad? Eso se le llama los atrios. La parte donde usted ve bancas alrededor, eso se llama el lugar santo. Y la parte más allá se llama el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento la gente común como usted y yo no podíamos entrar al lugar santísimo? Porque cuando Dios establece este lugar de adoración, lo establece solamente para personas que se llamaban los sumos sacerdotes, aquellos que venían con las ofrendas de todo el pueblo y le decían: ven, te vamos a adorar con ofrendas, y entraban con la sangre de los machos cabríos, entraban con el grano, con cualquier ofrenda que el pueblo trajera a Dios. Pero eso empezaba a quitar la responsabilidad del pueblo. ¿Por qué? Porque era muy fácil que dijera: toma, sumo sacerdote, tú ve, preséntate delante de Dios, y yo sigo pecando, y yo sigo llevando mi estilo de vida, al cabo no puedo entrar ahí. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, mire lo que nos hace, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero. Hoy no necesita la túnica de un sumo sacerdote. Hoy no necesita un título. Escúchenmelo. Hoy no necesita un atuendo especial para entrar al lugar santísimo. Hoy tan solo necesitamos acercarnos ¿con qué? Con un corazón sincero, con algo que nazca de adentro de ti, con algo que hay aquí adentro. Y cuando yo empiezo a pensar en lo que tengo adentro, vuelvo y reitero, creo que ni en el español, ni en el inglés, ni en ningún idioma hay palabras con las cuales usted y yo podamos expresarle totalmente lo que Dios es. Entonces, ¿qué necesitamos para ser unos verdaderos adoradores? ¿Saber tocar el bajo? No. ¿Saber tocar un instrumento? No. Necesito saber que cuando yo voy a entrar a la presencia de Dios, necesito solamente un corazón sincero. Y el corazón sincero empieza con unas palabras de gratitud. Esas son las primeras que nos salen. ¿Por qué esas son las primeras que nos salen? Porque cuando yo reconozco lo que ha sido mi vida y no podría estar aquí, yo sería la menos indicada de ustedes para estar aquí en este lugar predicando. ¿Sabe? De hecho, cuando Dios me llama al pastorado, yo lo primero es que le digo a Dios: ¿y por qué me buscaste a mí? ¿Por qué no buscaste a mis 3 hermanas? Ve a la casa de mi papá y búscalas a ellas. Y Dios me dice: el asunto no es con ellas, el asunto es contigo. Y yo le digo: pero es que mira cuántos matrimonios yo he tenido. Y como que a Dios le importara, ¿verdad? Como que a Dios le importara que tú tuvieras. Pero había visto algo, que tenía un corazón genuino cuando venía y lo buscaba. Me dice: a mí no me importan tus divorcios, Eva, a mí no me importan tus fracasos, a mí no me importa lo que tú has sido, a mí no me importa lo que la gente dice que tú has sido, a mí me importas tú. Y cuando Dios viene y me declara esas palabras, le digo: ¿sabes qué? Entonces, ¿dónde empiezo? Tú nomás dime. Y hasta el sol de hoy ha sido así. ¿Dónde empiezo? Porque cada vez estoy lista para empezar en una dimensión diferente. Hoy estamos empezando con algo que se llama una adoración genuina. Y este es un nuevo empezar. ¿Por qué un nuevo empezar? Porque sabe, el cristianismo por muchos años, yo vengo de hace muchos años de un cristianismo, y le decían: vamos a adorar a Dios. Y ponían una música suave y usted ahí como que hasta se mecía así, como que estaba, usted sabe, en una
Sí, así como en una hamaca, así, meciéndose, creía hasta que, ¿verdad? Esta era, ¿sí o no, Delphi? Tú y yo que somos acá vetes en este asunto. Sí, y usted ya luego, ¿sabe qué? Cambiaba, dejaba de aplaudir así recio y empezaban así y empezar a cantar el canto que la gente estaba cantando. Y a eso por mucho tiempo nosotros le llamamos adoración. Y si mal no recuerdo, Claudia, ¿verdad? Tú que también eres veterana en estos sistemas, en esa partícula o en ese cajón, en este sistema, metimos lo que usted y yo le traíamos a Dios. ¿Con qué palabras usted se presentó hoy delante de Dios? Con gracias. ¿Con qué palabras te presentaste hoy delante de Dios? Gracias. ¿Con qué palabras se presentó usted? ¿Y qué tiene que ver con el canto que estamos cantando? Escúcheme, ¿qué tiene que ver con el canto que estamos cantando? Nada. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un diferente sentimiento para Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Hemos metido lo que el pueblo le trae a Dios adentro de una cajita que se llaman cantos suaves, y le hemos robado a Dios lo que el pueblo le había traído. ¿Usted sabe lo catastrófico de lo que nosotros le estamos hablando en esta tarde? Por eso es que se va a desatar en usted y en mí una adoración espontánea. Algo que usted verá, hay unas letras ahí, pero usted trae algo que darle a su Dios. Y a veces serán 5 minutos, a veces serán 10, a veces serán 15, a veces no podremos parar. ¿Por qué? Porque conforme nos vaya cayendo el entendimiento, lo profundo de lo que es esto, usted no podrá parar. No nomás de agradecerle a Dios, también sabe de qué, de que en la misma adoración le van a hacer un sentimiento, que es un sentimiento hacia Dios. Entonces, ¿a dónde quiero llegar en esta tarde? A que logramos entender algo que por mucho tiempo no habíamos entendido. Que la adoración tiene que ver conmigo, que yo te traigo y con lo que Dios es para ti. Entonces, si yo vengo ahorita y le pregunto, ¿qué Dios es para ti? Tú tienes una respuesta. ¿Qué Dios es para ti? Tú tienes otra respuesta. ¿Qué Dios es para ti? Tú tienes otra respuesta. Y todo parte de lo que Dios es para ti. Imagínense, y eso tan sagrado como lo que es lo que se siente por Dios, lo queremos meter en un canto. Esto se llama un crimen, porque le robamos a Dios el sentimiento de su gente. Le robamos a Dios lo que usted trae para adorarle. Entonces, yo nunca lo entendí hasta estas semanas que el Espíritu Santo ha estado trayendo luz a esta forma de pensar. Entonces, ¿qué pasa cuando primeramente en tu corazón se puede establecer el adorador que eres? Mira, a esto nunca le llamamos altar. Esto en nuestra forma sencilla de hablar se llama una plataforma. El verdadero altar, ¿sabes dónde está? Tu corazón. Ese es el verdadero altar. Aquí no. Esta es una plataforma donde se hacen diferentes cosas, pero el altar es tu corazón, porque desde tu corazón nacen los sentimientos más lindos. Desde tu corazón nacen aquellas palabras que inexplicablemente empiezas a declararle a Dios. Y desde ese altar nacen las cosas más lindas. Dime, este pedazo de madera que puede hablar, mas sin embargo tu boca
podrá declarar lo que tu corazón está sintiendo. Ahora, ¿qué más pasa cuando se establece un altar de adoración? Cuando tú empiezas a invocar a Dios con una partícula esta de un corazón genuino, de un corazón, eso genuino, no más. Ahí, un corazón de un niño. Usted sabe que los niños dicen todo lo que sienten, ¿verdad que sí? Si no me quedó bien el vestido, yo le aseguro que un niño viene y me dice: pastora, ¿qué clase le ve el vestido? Y me tengo que aguantar, porque los niños nunca mienten, acuérdese. Nosotros los adultos somos un poquito hipócritas. Qué bonito se le ve el vestido, pastora, pero con una sonrisa así, ¿verdad? Y un niño no: oiga, pastor, ese vestido se le ve feo a usted. ¿Qué es el corazón de un niño? Expresar lo que él está sintiendo. Eso es lo que hace. Expresa tal como lo está sintiendo. Entonces yo quiero llevarte a la otra escritura que nos empieza a declarar. Primera de Crónicas, capítulo 18, y es meramente palabras que un hombre en medio de su adoración empezó a soltar hacia Dios, y nos van a inspirar para hacer algo tan extraordinario en este lugar. Nos van a inspirar para entender un poquito más lo que es venir a adorar a Dios. Empieza diciendo: el hijo de David empieza a declararle una adoración, empieza aún hasta tener un pacto con Dios, porque eso es lo que trae. Fíjese, cuando usted y yo somos unos verdaderos adoradores, viene Dios y hace un pacto con usted, y usted ni cuenta se da. Pero Dios viene y le dice: ¿sabes qué? Tus palabras me han enamorado, tus palabras me tienen tan feliz. Y viene Dios y se manifiesta. Capítulo 16, versículo 28. Dice: tributad a Jehová. ¿Quién? Las familias. Esto no es individual. ¿Sabe? Si nosotros los padres enseñamos estos principios a nuestros hijos como principios de Dios, de conocerle a Él, entenderemos algo tan lindo, que cuando ellos empiecen a ser unos adoradores, los pensamientos malévolos que sus enemiguitos alrededor de la escuela maquinan en contra de ellos, les será la adoración como una cobertura. Por eso dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y poder. ¿Acaso es que no tiene Él el poder? Pero cuando tú le empiezas a declarar: eres todopoderoso, tú no sabes qué te empieza a ocurrir en tu espíritu, que lo que tú estás adorando, eso se te empieza a manifestar. Y yo he visto tanta gente que en la adoración han sido sanados. He visto tanta gente en la adoración que han sido libertados de cualquier cosa que han traído. Porque lo que tú adoras, eso se te manifiesta. Aquello que tú vienes y empiezas a adorar tiene un efecto en el mundo espiritual. No son nomás palabras, sino algo empieza a acontecer en el mundo espiritual, y aquello que tú estás empezando a adorar se te empieza a manifestar. Y vas a decir: tú, son puras palabras. Pero acuérdate, las palabras se convierten en vida y son espíritus. Que esto es lo que tenemos para las semanas vinientes. ¿Y cómo una palabra tiene tanto poder? Fíjese, si tiene poder una palabra para lastimar y herir a alguien, ¿cuánto poder no tendrá para restaurar a alguien? Con una palabra tan sencilla: me caes mal,
te lastimé. Muy posiblemente. A veces que los cónyuges afuera de una sintonía, el uno del otro, decimos palabras que después nos arrepentimos y queremos irlas a recoger de donde las hayamos tirado y volvernoslas a meter. Ya no se puede, ¿verdad que no? Porque la palabra ya nomás sale de la boca y es enviada, váyase y toma un efecto. Muchas veces la palabra, desde la posición donde la lanzamos, tiene tal efecto que va y daña. Ahora imagínate la palabra soltada desde una posición donde tú quieres adorar a Dios. ¿Qué efecto tendrá en tu vida? ¿Qué efecto tan potente puede tener en la persona que es Dios cuando tú le empiezas a declarar quién es Él? ¿Tú te puedes por un momento imaginar? Fíjese, si nosotros, los salameros, ¿verdad? Salameros es una palabra muy de Centroamérica. Salameros son livinidosos o palabras. Como barberos. ¿Barberos? No, como que halagas. Demasiada miel, decía Alcides, ¿verdad? Por ahí, demasiada miel ahí en el camino. Los hombres son capaces de enamorar a una mujer con solo palabras, a veces sin hechos. Mire el poder de las palabras. Por eso es que yo le digo a usted, mire el poder de las palabras, mire el poder que tiene la palabra. Si con eso tan solo muchas personas se enamoran, es que me hablaba tan bonito y la persona se creyó las palabras y tuvo un efecto sentimental en esa persona, aunque fuera pura salamería, ¿verdad? Aunque fueran puras palabras que no tendrían vida o sustancia, pero eso pudo en una mujer o en un hombre creer y despertó un sentimiento, aunque después las acciones no eran tan contrarias a lo que habíamos oído. Entonces, mire el poder que tiene. Ahora imagínense cuando la palabra salga de su corazón, que es un corazón genuino para decirle a Dios lo que usted siente. ¿Qué impacto podrá tener en la vida de Dios tus palabras y las mías? Algo para meditar en esta tarde. ¿Qué más dice aquí en el versículo 29? Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir delante de Él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Y aquí está este hombre describiendo a grandes rasgos que él sentía por Dios, toda esta experiencia vivida hacia Dios. Y es algo tan sencillo, pero tan sencillo, que solamente tiene que ver con tu corazón. Ahora, cuando Salomón levanta un altar de adoración, este fue un lugar físico. Dios dijo: si mi pueblo se humillara a adorarme, obvio, desde este lugar, yo abriré los cielos, abriré las ventanas de los cielos y derramaré lluvia temprana, tardía. Entonces, ¿qué más trae la adoración? La adoración trae un sinnúmero de beneficios para cada uno de nosotros. Y yo quiero empezar en esta tarde algo muy sencillo, algo que no tiene tanto que ver. ¿Qué hace la adoración en mi vida? La adoración en tu vida va a abrirle la puerta para que tú empieces a conocer a ese Dios potente, a ese Dios que está sentado en el trono, a aquel que hizo los cielos y todo lo que tú ves y aún lo que no podemos ver. Empezar a que se establezca una relación, y no nomás de Dios hacia un ser humano, sino de un hijo hacia un padre. Las relaciones humanas están con los brazos extendidos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque son laterales, pero la relación divina es vertical. ¿Por qué? Porque va de abajo hacia arriba.
cuando la establecemos de la tierra. Ahora, cuando es establecida desde el cielo, en misma forma vertical, del cielo a la tierra, que es donde están los seres humanos, donde estamos los seres humanos. ¿Qué más trae la adoración cuando yo me convierto en un verdadero adorador? ¿Ya dijimos? Si hay sequía en tu tierra, si hay sequía en lo que tú eres, óyeme, se empiezan a abrir las puertas que estaban cerradas. Porque un hijo que te empieza a enamorar, no me digas que tú te vas a quedar así. Si te dice, papi, necesito zapatos, ¿y tú? Bueno, ¿a cuántos de ustedes necesitan sus hijos decirle, papi, necesito zapatos para comprarle? Casi a nadie. Casi a nadie necesitan sus hijos pedirles, porque ¿saben qué? Nosotros somos padres que antes que se les acaben zapatos, yo les aseguro que ellos ya traen. Y si usted y yo que tenemos un amor tan limitado, ¿cuánto más no hará Dios por usted? Por eso yo quiero que te vayas al piano, Claudia, y empecemos algo sencillo, muy sencillo. Y posteriormente me traen a los niños para ungirlos. Tenemos que salir temprano de este lugar en esta tarde. Ahí, con lo poquito que usted pueda adquirir en esta tarde, ¿cómo no se pone sobre sus pies? Y de lo que hay en usted, de eso que hay en usted, no de lo que hay en un canto, no de lo que alguien le pudo componer a Dios, sino de lo que usted es capaz de darle a Dios. Empieza ahí. Empieza ahí a decirle a Dios, gracias. Empieza ahí a decirle a Dios, gracias. Hoy se puede levantar sus manos y reconoce que Dios es un ser supremo que está por encima de cualquier circunstancia. Yo quiero que hoy nazca en ti y en mí un verdadero adorador. Los verdaderos adoradores nada tiene que ver con las circunstancias, nada tiene que ver si me está yendo bien o me está yendo mal. Los verdaderos adoradores entendemos que aunque las cosas no estén yendo bien, Dios permitió que eso te pasara, porque un bien traería. Es como un viento que viene y arrasa y se lleva muchas cosas, pero después que el viento se va, empiezan a salir las verdaderas hierbas, porque el viento sirvió para llevarse toda la hojarastra. Vamos, empieza a decirle, llévate la hojarastra de mi vida, llévate la hojarastra, llévate aquello, llévate aquello que no sirve. Vamos, ese verdadero adorador que hay en tu corazón. Yo no vengo a buscar a otro, vengo a buscarte a ti. El Padre no viene a buscar un artista, no. Esos se encuentran a la vuelta de la esquina. El Padre te viene a buscar a ti en esta tarde. A través de mi canción. ¿Qué tienes para darle tú? ¿Qué tenemos para darle?
tenemos un lugar, porque no necesitas un altar que está hecho por manos de hombres, porque aquí está mi corazón. Vamos, dile, no necesitas un altar que las manos de los hombres los hicieron. Aquí está mi corazón, aquí está, aquí está. Ahí ese altar no se puede dañar. Ese altar no se puede dañar porque los hombres no lo hicieron. Lo hizo Él. Vamos, dile, no necesitas un altar hecho de manos, porque aquí en mi corazón, aquí tengo tanto que darte. Oh, tengo tanto que darte. Oh, en mi corazón hay tanto que darte, Padre. Desde mi vida. Oh, a veces, Padre, cuando siento que mi amor no es suficiente, y te traigo mi vida y te digo, quisiera que los días tuvieran 36 horas para amarte las 36 horas. Vamos, empieza a expresarle lo que tú sientes. He venido con mi canción, he venido con mi ser. Vamos, lo que hay dentro. A veces mi vida no es tan suficiente, Padre, que quisiera tener otra vida para poderte amar más, para poder trabajar más en tu obra, para extender tu reino, para hacer más cosas de las que aún ya hago. Vamos, deja que eso genuino que hay ahí en ti, eso genuino, esa genuinidad que solamente tú eres capaz de darle, porque nació de ahí, de lo tuyo, porque nació de ahí, de lo tuyo.